Arrancamos en otro programa más de La Resistencia y pasan cosas polémicas en el Mercosur. Para eso tenemos a nuestro especialista Nicolás Rivarola, que nos va a comentar qué es lo que está pasando con lujo de detalles y con una explicación como las que nos tiene acostumbrado con toda la información que tenés que saber sobre los diferentes temas que suceden a nivel nacional e internacional. Coméntanos, Nico. Como bien decías, Nera, en el Mercosur hay problemas justamente y hay mucha tensión. Hay que recordar que se cumplen 30 años de aniversario del Mercosur, ya que se fundó en 1991, cabe recordar, y este año le dieron la presidencia a nuestro querido presidente Alberto Fernández. Y como no iba a ser de otra forma, hay tensiones porque hay que entenderlo, que el kirchnerismo está prácticamente solo dentro del Mercosur con estas ideas izquierdistas tan retrógradas para la economía principalmente. Hoy la calle Pou, porque si no algunos se nos enojan porque lo pronuncia como la Calpou, pero bueno, el presidente uruguayo propuso que los países miembros del Mercosur puedan hacer tratados de libre comercio por fuera del bloque del Mercosur. Pero Alberto Fernández pidió que terminemos con estas cosas. Hay que entender un poco el contexto acá. Claramente la calle Pou, Bolsonaro, Piñera y la mayoría de los países del Mercosur quieren abrirse al mundo y quieren comerciar. Tratado de libre comercio con países específicos, como puede ser Gran Bretaña, con China, con Estados Unidos y también con otros bloques comerciales o bloques entre países, como puede ser justamente la Unión Europea, por ejemplo, que había un tratado en curso que todavía está un poco tambaleando, principalmente por la decisión de Argentina. ¿Qué pasó? Alberto Fernández tomó esto como una crítica hacia su política, como una crítica hacia la Argentina, y dijo la frase textual: terminemos con esa idea que ayudan tan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie, si somos un lastre que tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie. Para mí es un honor ser parte del Mercosur. Y con esta frase hay una cuestión muy clara. Hay que entender primero que a la Argentina no le pueden sacar el Mercosur porque es un miembro fundador, para empezar. Pero claramente, si Brasil o Uruguay quieren hacer tratados externamente al Mercosur, lo van a terminar haciendo por la sencilla razón de que 3 de los 4 mandatarios están a favor justamente a favor del libre mercado. Jair Bolsonaro, la calle Pou y Mario Abdo Benítez, que es el de Paraguay, junto a Alberto Fernández son los fundadores. Alberto Fernández es el único que está en contra de ellos 4, está en contra de hacer acuerdos económicos, de libre comercio y demás. De vuelta, Argentina volvió a quedar enemistada principalmente con Uruguay. Hay que recordar también que Alberto Fernández y Argentina tienen una situación crítica, ya que tiene una inflación altísima, debe más de 44.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y es el único país que tiene una crisis económica que los termina excediendo claramente de toda la pandemia y todo lo que ha sido el año 2020, y es el país que más ha caído de todo el Mercosur en términos tanto de PBI como de pobreza. ¿Qué sucede? Porque muchísima gente va a decir, che, pero pará, porque hasta hace 10 años y hasta hace 5 o 6 años, la situación en el Mercosur pasaba lo mismo, no se hizo ningún tratado de libre comercio y demás cuestiones. Sí, pero ¿qué sucedía? Estaba el Frente Amplio en Uruguay y estaba el Partido de los Trabajadores en Brasil, que tenían una ideología muy parecida a la del kirchnerismo y por lo tanto no había tanto problema, ya que terminaban haciendo lo que ellos querían prácticamente, y el Mercosur terminaba siendo una unión de reunión y cargos burocráticos con sueldos altísimos, como pueden ser la cuestión de los miembros del Parlasur, si no falla la memoria, que es como un congreso que hay dentro del Mercosur. A su vez, Bolsonaro no confrontó con Alberto Fernández claramente, porque tampoco le interesa ponerse a pelear con un presidente el cual está haciendo todo mal, para que va a gastar saliva en eso, y lo que sí obviamente pidió y defendió la modernización del bloque, dijo que hay que actualizar las tasas arancelarias externas, llamó a la cuarta revolución industrial y ha dicho que quieren celebrar y quieren generar inversiones externas para poder generar mucho más trabajo y demás cuestiones. Por lo tanto, Brasil justamente lo que propuso, para ser más concreto, fue la reducción gradual del arancel externo común para mejorar la competitividad del bloque, y Argentina busca mantener en común industrial la industria nacional, evitando evitando poder competir y demás cuestiones, porque hay que recordar que la tasa común en el Mercosur es que se le cobra supuestamente menos impuestos a los productos que quieren y que son de Argentina, Brasil, Paraguay y demás a los otros países del Mercosur. Pero claramente Bolsonaro quiere bajar esto para poder tener mucha más competitividad y también quiere abrir el mercado para poder competir allá a nivel internacional, entendiendo que en Europa, entendiendo que hay un tratado de comercio que se puede hacer con Europa, que se puede hacer con China, que se puede hacer con un montón de países del mundo. Y también analizando toda esta situación podemos ver un poco
de que de a poco el kirchnerismo y la Argentina termina quedando solo a nivel de política internacional. Hay que recordar también que hace un par de días, noticia que no pudimos relatar porque estamos con problemas de internet algunos miembros, Argentina salió del Grupo de Lima justamente, justo el 24 de marzo salió el Grupo de Lima, lo cual significa un apoyo directamente hacia Nicolás Maduro, hacia el régimen tirano de Venezuela, lo cual también nos dejó muy mal posicionado, no, tanto no solamente a nivel mundial e internacional, sino también a nivel latinoamericano, ya que hay que recordar que tanto Uruguay como Brasil están también dentro del Grupo de Lima, que sería la parte de derecha, sería contrario al Foro de Sao Paulo en algún punto, y el Grupo de Puebla. Por lo tanto, podemos ver que la Argentina está de nuevo a la izquierda, solo geopolíticamente hablando a nivel internacional, con la ayuda y la presencia de China, de Venezuela, de Cuba, de Irán y de algún país africano, el cual no nos termina influyendo en nada. Por lo tanto, tenemos una deuda de más de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, la cual ya han dicho que no la van a pagar, que no hay plata, que los términos son inaceptables prácticamente, lo dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A su vez, un presidente, Alberto Fernández, el cual un día dice una cosa de política internacional, dice un tuit con una cosa, y el otro día Cancillería termina haciendo otra, por lo cual podemos ver un desgobierno total en la política internacional, y como frase yo decía, para dejarle la palabra a Horacio Valner, a quien desee claramente, si la política interna argentina es nefasta y es mala, la política externa es muchísimo peor. Yo voy a hacer un acorte mínimo en este punto porque es un tema que claramente que me excede por completo de todo análisis. Sin embargo, me llama la atención lo sostenido por el primer mandatario argentino cuando expresa: si nos hemos convertido en una carga, lo lamento, no queremos ser una carga para nadie. Una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco y lo más fácil es bajarse del barco si la carga pesa mucho. Básicamente lo que está reconociendo en todo caso es que, queriendo o sin querer, Argentina es un lastre para esta región, especialmente con lo que implican ciertas trabas arancelarias, pero la actitud del primer mandatario argentino es, lejos de modificar el perjuicio que le está generando a este barco, es decir, lamento mucho si somos un perjuicio, váyanse ustedes, nosotros nos quedamos acá. Una actitud caprichosa, una actitud infantil, una actitud poco diplomática, y más viniendo de un primer mandatario. De hecho, una respuesta así uno la esperaría de algún tuitero promedio, pero no de quien representa la voluntad de 45 millones de argentinos. Yo creo que esto también marca una suerte de ruptura, ya no solo en términos económicos, sino también diplomáticos con la Calpol. Claramente que es una cuestión que trasciende más allá de las ideologías imperantes en cada uno y da muestra, en esencia, de que no hay una actitud de colaboración hacia el mundo, y en ese sentido no es hacia el globalismo, porque yo lo he pensado en más de una ocasión que eso sucedería con la Unión Europea, porque de hecho pareciera ser en un principio que habría una suerte de escepticismo que es sano en tiempos de globalismo para un patriotismo. Lo cierto es que acá se están mezclando cuestiones que son eminentemente más que todo económicas y arancelarias. Distan mucho de una agenda de género, distan mucho de una agenda progresista, distan mucho de una agenda globalista. Es simplemente ver cómo se hace para que la calidad de vida de cada ciudadano mejore en pos de un posicionamiento económico competitivo. Nuevamente, Argentina da de qué hablar porque no logra, en este sentido, asentarse en la realidad política internacional, ni siquiera con una decisión diplomática que, aún reservando las esferas ideológicas propias del gobierno, entiendan que la ideología es del gobierno, no de los argentinos. Y lo que está haciendo Alberto Fernández perjudica a los argentinos, más allá de la asociación ilícita que sea su gobierno. Totalmente, y obviamente esto, más que además de ser un perjuicio, como bien decían, para el Mercosur, también es un perjuicio para todos los argentinos, que somos los primeros en estar perjudicados por este tipo no de medidas, porque en realidad no es una medida, es una afirmación, ¿no? Que posteriormente va a convertirse probablemente en una medida, pero que bueno, obviamente nosotros vamos a ser los primeros perjudicados en todo esto, y obviamente es muy curioso cómo Alberto Fernández destaca esto de el peso, ¿no? Lo que implica que Argentina no se quiera sumar a todo esto, porque recordemos que este tipo de acuerdos de libre comercio, que a veces te los quieren vender como que son tratados de esclavización, ¿no? De un país contra el otro, en una región como la nuestra, entre países que tienen economías más o menos
similares. Obviamente, por ejemplo, Brasil tiene una población mucho más alta, por tanto tiene una población, una economía totalmente diferente, pero es justamente un grupo de apoyo, un grupo de sostenimiento mutuo entre los países, es decir, un libre comercio entre países de América Latina no sería como si fuera, por ejemplo, hacer un acuerdo con China en el cual, de hecho, fue firmado el acuerdo con China en el cual nosotros producimos lo que a China le conviene y perjudicamos la economía nuestra para que China se beneficie, ¿no? Son acuerdos totalmente diferentes. Esto, evidentemente, Alberto Fernández no tiene ninguna intención de mejorar la calidad de vida del pueblo argentino con este tipo de decisiones, y lo evidencia en sus propias palabras, ¿no? Si me dejaba una cortita antes de cerrar, Nera, para agregar dos cuestiones nomás. Claramente, el único beneficiado del Mercosur hoy en día, el cual le haría muy mal a la economía, más de lo que está, retirarse o pelearse con los otros miembros, es a la Argentina. Es quien peor queda posicionada, ya no políticamente, geopolíticamente, sino económicamente también. Porque hay que recordar que tanto Brasil como Uruguay son dentro de las dos economías que más aportan y que más influyen dentro del comercio argentino. Ni hablar la cuestión con Uruguay encima, que tenemos la entrada de Río de la Plata compartido con ellos. Ni tengamos en cuenta esa cuestión, que se podría tornar hasta con un conflicto económico muy importante en toda esa región si Uruguay, por lo que fuera, decidiera realizar algo en el Río de la Plata, modificando el ingreso cobrando menos arancel o demás cuestiones a los barcos, y en Argentina distinto. Eso podría generar también un conflicto muy importante. Y básicamente eso, que el que más terminaría perjudicado dentro de la economía, ya sacando toda la cuestión política e ideológica, es la Argentina, si se pelea, y como lo está haciendo, tanto con Uruguay como con Brasil. Bien, entonces, dicho esto, cerramos con el bloque y le recordamos a la gente que este tipo de bloques los transmitimos por el canal de Twitch de La Resistencia, twitch.tv/like-resistencia, y posteriormente se suben al canal de YouTube de La Resistencia Radio en YouTube. Agradecemos a toda la gente que estuvo viendo en vivo y a toda la gente que lo ve posteriormente en YouTube, y le recordamos que en la descripción están nuestras redes sociales para que compartan nuestro contenido, y en caso de que quieran colaborar con nosotros pueden contactarse por las mismas para hablar de la forma en la que pueden llegar a colaborar. Les agradecemos mucho y nos vemos en la próxima.